Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 52. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos agradecerte por tus múltiples y maravillosas bendiciones. Agradecemos tus cuidados y te pedimos en este momento que tú perdones nuestros pecados y que tú nos ayudes cada día a entender más cuál es tu voluntad. Al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Gracias por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 52 de Isaías tiene dos partes importantes. La primera sección es la promesa de restauración para Jerusalén y Judá. Y la segunda es la presentación del siervo sufriente, que al parecer es la introducción del capítulo 53. Describe la obra de Mesías en favor de la humanidad caída. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 12 y contiene varios mensajes de esperanza para el pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. Los versículos 1 al 3 son un llamado a despertar. Versículo 1: Despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete de tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. La nación debe salir de su aturdimiento, debe tomar conciencia y reconocer su pecado y buscar al Señor. Tener conciencia de lo que ha pasado y saber la razón por la cual están en esclavitud o en cautiverio y por qué ha ocurrido esto. Y entonces corregir su camino para de nuevo ocupar su posición de honor y gloria. Versículo 2. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Estar postrado o sentado en el polvo es símbolo de aflicción y desolación. Ahora el Salvador los invita a levantarse del polvo. El caer en el polvo ocurre cuando Dios abate en el orgullo el orgullo del hombre. Cuando en todo lo que ha confiado se viene al piso y te das cuenta de la realidad, entonces toca el polvo y reconoce tu necesidad de Dios. Versículo 3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Este pueblo abatido ahora recibe una promesa. Estas naciones ya no te dominarán. Ahora ocupa nuevamente tu lugar. Jerusalén se vendió a la deslealtad, se vendieron a sí mismos al servicio del mal. Estaban a cambio de la transgresión, la deshonra y la esclavitud, una venta mal hecha. En verdad el trueque había sido desafortunado, pues cambiaron la virtud. Ahora sin dinero, Dios ofrece liberarlos de la Babilonia. Ciro fue el libertador de Israel y no pidió dinero a cambio. El enemigo de las almas está tomando cautiva a la humanidad a bajo precio. Los hombres se venden a bajo precio. Prestemos atención al siguiente comentario. El enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio. De balde fuisteis vendidos. Es el lenguaje de las Escrituras. El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro por dinero, el uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por las diversiones mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de obtener a aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy barato, a pesar del precio infinito que fue pagado por rescatarlos. Joya a los Testimonios, tomo 2, página 28. Por eso Dios también nos ofrece un cambio sin dinero. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 55, los versículos 1 al 3 leemos: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí.
Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Dios también quiere librarnos de la esclavitud del pecado y nos ofrece una transacción especial que no se compra con dinero ni se compra con obras, sino que se adquiere únicamente por fe. Se adquiere únicamente aceptando a Cristo como su Salvador personal. En los versículos 4 al 6 se habla de la purificación y glorificación de Jerusalén. Leamos el versículo 4. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. El pueblo de Israel llegó a Egipto por invitación del mismo faraón. Ahora ellos no hicieron nada que provocara el maltrato y al mal al que fueron sometidos por los egipcios. Entonces este pasaje describe a las naciones que han atentado contra el pueblo de Dios y lo llevaron cautivo a Egipto, Asiria, Babilonia. Ninguno de ellos tenía ninguna razón para maltratar a los hebreos en la forma en que lo hicieron. Su proceder se debió a la crueldad y a la avaricia. Sigamos el relato en el versículo 5. Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo he llevado injustamente, los que de él se enseñorean, lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová. Estas naciones blasfemaron el nombre de Dios creyendo que sus dioses eran mayores y más fuertes que el Dios creador, y por eso oprimían a los hebreos, pensando que sus dioses eran invencibles. Sin embargo, el Dios de los hebreos es el Dios verdadero a quien debían rendir honor. Pero llegará un día en que el pueblo reconocerá, recapacitará y se entregará al Dios que está presente. Versículo 6, en la traducción del lenguaje actual. Pero vendrá un día en que mi pueblo me conocerá. En aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Llegará un día en que reconocerán a Dios. Llegará un día en que el pueblo tomará conciencia. Llegará un día en que verán al Señor en su hermosura y verán que Dios está aquí, que Él no se ha alejado, no se ha olvidado de sus hijos. Él está presente. En los versículos 7 al 10, Dios les dice, hay buenas nuevas, presten atención a quienes las anuncian. Leamos el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. No hay mensaje que cause más gozo que el que anuncia liberación y paz. Para los judíos que estaban bajo el yugo extranjero, nada podría proporcionar mayor regocijo que la seguridad de que la hora de la liberación estaba cercana. Porque vienen el correr a dar las buenas nuevas de liberación. En este caso, el que corre es Ciro, que cuando llega a Jerusalén y ve lo que decía la Biblia o la Escritura acerca de él, reconoce que Dios lo ha llamado para una tarea especial y entonces decide liberar a su pueblo de Babilonia. Pero también Pablo aplica estas palabras de Isaías a la proclamación del mensaje evangélico. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto se refiere a las buenas nuevas de la salvación, que los obreros deben proclamar con alegría y que todos los que se precian cristianos deben compartir con las personas que le rodean. Cristo, el gran siervo de Dios, ha venido a pagar nuestro rescate y nos ha dado libertad del pecado y sus consecuencias. Por eso debemos proclamar con alegría este mensaje. Leamos el versículo 8. Voz de atalayas, alzarán tu voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces nos pide que estemos atentos a los atalayas. El oficio del atalaya era anunciar lo que estaba pasando afuera de la ciudad
a las personas que debían ingresar a la ciudad, o un peligro inminente, o una visita especial. El atalaya debía proclamarlo. En este caso, el atalaya anuncia las buenas nuevas de liberación. Tú y yo debemos ser atalayas que anuncian la salvación al mundo. El profeta invita al pueblo a regocijarse, a alabar al Dios Todopoderoso, versículos 9 y 10. Cantad alabanzas, alegraos juntas, reunidas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aunque no le parezca y la gente guarde dudas, Dios todavía rige los asuntos terrenales. Su poder para librar a su pueblo y más tarde el triunfo del Evangelio prueban que Él reina y no Satanás. Entonces el pueblo alabará al Señor con regocijo, porque el Señor le ha dado consuelo y redención. El poder de Dios se manifiesta y su pueblo saldrá vencedor. El Señor entonces da una orden que se convierte en un mensaje de esperanza, versículos 11 y 12. Apartaos, apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. ¡Qué tremendas palabras! Isaías anticipa el tiempo de la restauración después del cautiverio babilónico. Entonces viene el llamado del Señor de salir de Babilonia, a no tocar lo inmundo de esa ciudad, a no quedarse en ese pueblo de pecado. Pero este pueblo no saldrá huyendo, sino que saldrá victorioso, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Elena de White comenta al respecto. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista, previsor, indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Libro Profetas y Reyes, página 409. Dios cumplió su promesa y el pueblo debía aprender a esperar en Dios, que en su tiempo cumplirá su palabra. Este mismo llamado aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay muchos hijos de Dios que están en Babilonia. Hay muchos hijos de Dios que buscan de corazón la verdad salvadora y sirven a Dios sinceramente en el lugar donde está. Pero llegará el momento en que ellos oirán el llamado del Señor y dejarán Babilonia y se unirán a los fieles hijos de Dios para dar el pregón final y recibir al libertador del hombre. La segunda parte del capítulo 52 de Isaías son los versículos 13 al 15 y es la introducción del siervo sufriente, el libertador. Esta es la sección de la Biblia que los antiguos judíos pasaron por alto. Muchos de ellos, en su afán de ver al pueblo de Israel triunfar, pasaron por alto que este libertador debía primero ser el siervo que diera su vida en rescate del mundo. Si en la historia de Israel, Ciro, el libertador del pueblo de Dios, entonces Ciro es un símbolo del gran libertador del pecado que es Cristo Jesús, que aunque humillado, desfigurado, rechazado, Él era el Mesías triunfante. Su obra tendrá éxito y salvará a su pueblo fiel y restablecerá su reino de paz por siempre.
Leamos el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. El siervo sufriente tendrá éxito en su misión. El Mesías se humillaría a sí mismo, pero Dios lo exaltaría en grado máximo. Algunos hombres que consideraban a Cristo como un ser insignificante o a los cristianos como algo pequeño, según las normas humanas, quedarán maravillados de la obra tan poderosa que Cristo hace en la vida de los hombres y en la manera en que Jesús ha afectado el curso de la historia. Por eso hoy millones de personas consideran que es un honor que los conozcan como cristianos. Sigamos con los versículos 14 y 15. ¿Cómo se asombraron a ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La obra del Mesías Salvador debe ser entendida en su totalidad, en la que sería el siervo sufriente que cargaría el pecado del mundo, que moriría pero que resucitaría y que vendría a establecer su reino de paz para siempre. Esta es la buena nueva que debe ser proclamada a todo el mundo. Los hombres se asombrarán de que uno tan ensalzado como el Hijo de Dios se hubiera humillado voluntariamente como lo hizo Cristo en su misión terrenal. Jesús veló su divinidad con humanidad, a fin de que los hombres fueran atraídos a Él, no por causa de una gloria externa, sino para inspirarlos por la hermosura de su carácter. Debemos recordar que en algunos pasajes de la vida de Jesús, como la tentación en el desierto y en el Getsemaní, su apariencia quedó tan alterada que aún sus amigos apenas pudieron reconocerlo. Por eso, en su segunda venida, muchos se maravillarán hasta desear la muerte y ver que aquel ser que ellos vieron y que menospreciaron está ahora en el trono de la gracia, viniendo rodeado de miles de ángeles. Apreciado amigo y hermano, el Señor nos ha dado la solución a nuestros problemas del pecado y nos llama a hacer una transacción especial con Él. Él dice, vengamos como estamos, con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras dudas, con nuestros problemas, con nuestros pecados, y el Señor nos recibe y nos perdona, nos limpia y nos transforma. La decisión es tuya. Ven a Jesús y deja que Él obre en tu vida hoy. Que el Señor te bendiga hoy. Amén.